En aquel tiempo habló Jesús diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el 10º de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley, el derecho, la compasión y la sinceridad. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos, que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así quedará limpia también por fuera». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica del martirio de San Juan Bautista, una escena muy conocida, llevada incluso al cine en varias ocasiones, el baile de Salomé encantando a Herodes y obligándole a cumplir su promesa de darle lo que quisiera y pidiendo para contentar a su madre la cabeza de Juan. Con frecuencia se ha dicho, yo mismo lo he dicho también en varias ocasiones, que San Juan Bautista es el primer mártir en defensa de la familia, porque efectivamente él estaba defendiendo, entre otras cosas, estaba defendiendo la familia formada por un hombre y una mujer, dado que Herodes se había casado con Herodías, que era la mujer de su hermano, y eso era un incesto. Pero ya desde hace tiempo me vengo dando cuenta de que quizá hay que ser más cuidadoso con la elección de las palabras y no dejarse llevar por la primera impresión. Es decir, no creo que San Juan Bautista fuera un mártir de la familia, sino un mártir de Dios. O sea, que San Juan Bautista defendía a la familia, pero lo hacía por amor a Dios. A quien defendía era a Dios, los derechos de Dios. Para defender a Dios, los derechos de Dios, pues tenemos que defender los verdaderos derechos humanos. Tenemos que defender la vida desde su concepción natural hasta la muerte natural. Tenemos que defender el derecho de los padres a que sean ellos los últimos, los que tomen las últimas decisiones, las más importantes decisiones en la educación de sus hijos y no el Estado. Tenemos que defender la familia. Hay una serie de principios innegociables, como los denominó Benedicto XVI en aquel famoso discurso a los parlamentarios de la Unión Europea. Hay una serie de principios innegociables que nosotros tenemos que defender. Pero no hay que olvidar nunca que todo eso lo tenemos que defender por amor a Dios. Si quitamos la raíz, incluso defendiendo los principios innegociables, luchando contra el aborto, contra la eutanasia, contra la ideología de género, etcétera, etcétera, si quitamos la raíz, nos convertimos en una ONG. Y quizá no haya mucha diferencia entre los que consagran su vida a la defensa de los pobres y los que consagran su vida a la lucha contra el aborto. Pero unos son de izquierdas y otros de derechas. No. Todos debemos de consagrar nuestra vida a Dios nuestro Señor, a Él, que es nuestro Redentor, que es el que nos ha salvado. Nuestra vida tiene que estar dedicada a Dios completamente. Y por amor a Dios, nunca hay que olvidarlo, porque esa es la verdadera caridad, la que tiene como primer objetivo amar a Dios. Por amor a Dios defendemos la vida y por amor a Dios también estamos al lado de los que sufren. Por amor a Dios defendemos la familia
y por amor a Dios también, naturalmente, defendemos una naturaleza que puede estar siendo maltratada, especialmente en algunos países más que otros, por los abusos del hombre, dado que Dios nos encargó que cuidáramos la tierra como representantes suyos. Es todo por amor a Dios. El Papa irá dentro de unos días a Mongolia. Bueno, es un viaje, si cabe, exótico, no porque Mongolia es un país exótico, no tiene palmeras, bueno, sino porque es un país lejano en el centro de Asia, con una historia muy interesante. De hecho, su aeropuerto se llama Genghis Khan, o Genghis Khan, como el famoso conquistador que llegó prácticamente hasta el centro de Europa con sus conquistas. Pero allí los católicos son menos del 0,5%. Yo no me imagino al obispo de Mongolia, que ahora es cardenal, por cierto, no me imagino haciendo declaraciones contra el gobierno de Mongolia. No sé si tendrá algún motivo para hacer declaraciones contra el gobierno de Mongolia. Ignoro la política interna en ese país. Pero no me lo imagino haciendo declaraciones contra el gobierno de Mongolia por esto o por aquello, si no son nada. Y no son casi nada, habría que decir, mejor dicho. Lo que tienen que hacer es evangelizar. Protestamos por, y todos los días con el protestamos por, pero si tú no tienes influencia ninguna, cero, lo que tienes que hacer es evangelizar. También lo otro, también, pero no pongas lo otro en primer lugar. Pon primero la evangelización, primero Dios, hablar de Dios, llevar el mensaje de esperanza que va implícito en el mensaje de la resurrección, hablar del mensaje del amor a Dios y por Dios del amor al prójimo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Cuando los primeros cristianos empezaban, no solo en la Roma de las catacumbas, sino antes, cuando Pablo todavía podía escribir libremente y escribía sus maravillosas cartas, las cartas a los corintios, a los tesalonicenses, a los filipenses, magnífica definición de la divinidad de Cristo, en fin, Romanos. Cuando San Pablo escribe sus cartas, o San Pedro, bueno, hay esclavitud. Era lo más corriente, hay esclavitud. Y los esclavos no estaban precisamente bien tratados. Es verdad que San Pablo escribe a Filemón una de sus cartas, una de las últimas cartas, pidiendo que acepte de nuevo a un esclavo fugitivo que se había hecho posteriormente cristiano. Pero San Pablo no hace una diatriba contra la esclavitud. No le escribe una carta del emperador antes de Nerón, Claudio, y después a Nerón, antes de que decretara la persecución. No le escribe una carta diciendo: yo, Pablo, líder de los cristianos, o nosotros, Pedro y Pablo, obispos de Roma, o yo, Pedro, obispo de Roma y sucesor de Cristo, te digo, Claudio, o te digo a ti, Nerón, que pongas en libertad a los cristianos. No sé si es que no se les pasó por la cabeza, no lo suscitó el Espíritu Santo, o que tuvieron la impresión de que no era lo que ellos tenían que hacer en ese momento. Pero ¿quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran? Eran, no digo una nada, pero desde el punto de vista sociopolítico eran una nada. Eran la semilla de un mundo nuevo, la semilla de un mundo nuevo. Tenemos que evangelizar, tenemos que hablar de Dios, tenemos que hablar con Dios. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer, amar a Dios. Lo demás tiene que venir, pero tiene que venir por añadidura. No podemos hacer de nada lo primero en nuestra vida, porque lo único que tiene que hacer lo primero en nuestra vida no es
algo, sino alguien. Y ese alguien es Dios nuestro Señor, nuestro Redentor. Que así sea.